Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un elemento que en sus primeras versiones se hacía a mano, y esto fue en el siglo XVIII para el rey Luis XVII de Francia. Entonces, este tipo de objeto, al ser usado, dejaba en la grapa, vaya, la insignia de la corte real. Y esto pues, como se podrán imaginar, porque había sido hecho para un rey de Francia. Entonces, seguimos y ya en el siglo XIX, dado a que pues era bastante más utilizado y el uso de papel era mucho más común, se necesitaba una versión que fuera mucho más eficaz. Sí, por todo esto de el alto uso que se le estaba dando al papel ya en esa época. Entonces es como el 7 de agosto de 1866 en la oficina de patentes Novelty se patenta pues la versión conocida como Nobeltlirdsen. Sí, creo que así se dice. Nobeltlirdsen. Sí. Y este elemento en particular pues era usado tanto para documentos, libros, pero también para su uso en alfombras, muebles y cajas. ¿Sí? Entonces llegamos a este personaje que es Joan Barbour, y es él quien en 1866 obtiene la patente número 56.567 y hace una versión de esta cosa en latón para después, en el año 1867, obtener o, bueno, renovar la patente a la 67.665 para hacer una versión de este artefacto, pero la que se le conoce como su uso con botón. Y es así como llegamos al 18 de febrero de 1879 con Charles Henry Gould, o también como lo encontré en algunas fuentes, C. H. Gould. Y es él quien con la patente 232.316 genera lo que es la McGill Single Stroking Staple Press. ¿Sí? Y este artefacto llegó a pesar 1 kilogramo. Entonces, como pues se llega a saber con distintos otros objetos de los que ya hemos hablado, las primeras versiones resultaron ser bastante toscas, pero esto es en gran medida por la tecnología y los procesos que se tenían al alcance en aquellos tiempos. Sí, entonces es así como comenzamos con la versión de 1 kilogramo de este nuevo elemento. En el año 1912 se crea un elemento parecido, sí, patentado también, pero este objeto se encargaba de doblar hojas, sí, entonces no era como el de este video que usaba una pieza de metal para mantener hojas unidas o para mantener materiales unidos, sino que simplemente doblaba las hojas y de esta manera se mantenían unidos. Sí, vendría a ser como una especie de innovación o incluso evolución de este primer artefacto. Los primeros modelos de este objeto, de esta cosa, necesitaban recargas constantes, y esto por la sencilla razón de que no tenían como una especie de cartucho como se acostumbra ya hoy en día. Entonces se usaba una vez y después se tenía que recargar, se usaba de nuevo y se tenía que volver a recargar, y así constantemente. Como ya ha sucedido con otros objetos, en distintas fuentes aparecen nombres de distintas personas con las mismas fechas, o personas que llegaron antes o que llegaron después. Y tal es el caso de que hay fuentes en las que en 1866 fue un tal George W. McGill quien logra patentar esta cosa. Pero también su compañero, un amigo de él, Samuel Slocum, ya había presentado un primer modelo de esta cosa en el año 1841. Sí, entonces habría que pues revisar esta información. En el año 1879 se genera lo que es la alimentación automática de este elemento, que vino a ser bastante importante porque viene a ser la manera pues cotidiana en la que lo conocemos, sí, una de sus funciones tan importantes. Y en el año 1859 se genera un elemento parecido, ¿sí? Esto por un tal William H. Rogers, un neoyorquino, que fue quien generó la perforadora, ¿sí? De esto se podría llegar a hablar en otro video más adelante. Pero en esta ocasión, pues vamos a hablar del elemento que conocemos hoy en día como
la engrapadora. Entonces, la forma. De manera muy sencilla se le puede denominar a la engrapadora como una palanca rectangular. Sí, esto simplemente porque tiene la forma de V, ¿sí? Las dos líneas que van y se unen a un punto. Y para poder usarse o para que funcione, ya que esto no es por medio de electricidad o cualquier otro tipo de energía, se debe de presionar contra sí mismo para unir los papeles que se hayan puesto en medio. ¿Sí? Entonces, de manera pues muy particular se debe mencionar que está conformado por cuatro elementos principales que son la base, sí, que es donde se viene a poner este elemento cuando está en reposo, el cargador, que es donde se ponen las grapas, el empujador, que es lo que viene pues empujando las grapas ya que se usa una para que la siguiente esté lista, y la cubierta, que es lo que viene a cubrir todo lo que viene a ser el cargador, las grapas y el empujador. Sí, es un elemento bastante sencillo que realiza una acción pues muy importante y muy conocida. Dentro de lo mismo de todo esto de las formas de, bueno, no tanto las formas, de las partes de la engrapadora, también se tienen unos distintos tipos de engrapados, se podría decir, los cuales son los siguientes. Por sujeción permanente, virapas, pin, saddle y quirúrgico. Sí, estos son los tipos principales en los que las grapas pueden ser usadas para unir papeles o distintos materiales. Y siguiendo con el material, en unas primeras versiones se había usado lo que era el cobre, el zinc y el ya mencionado latón, pero ya en versiones más modernas, contemporáneas o actuales, se usa una gran variedad pues de metales para hacer en sí la engrapadora. Sí, lo de las grapas puede ser considerado pues incluso otro tema que tiene todo que ver con la engrapadora, pero eso será ya más adelante. Entonces, en las versiones pues ya últimas, las contemporáneas, predomina lo que es el metal y el plástico. Sí, el plástico también pues para dar un poco más de versatilidad a los distintos tipos de cubierta requeridos, las bases, y ya de una manera más estética pues los distintos diseños o colores que se le quieran aplicar a las engrapadoras. Y para finalizar, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia de este elemento? Pues bastante, ya que nos ayuda a unir hojas, ¿sí? Una acción tan sencilla, bueno, no tan sencilla, tan elemental, pero así como es elemental, pues es muy importante, que es la de unir hojas o distintos materiales. Sí, esto podría ser o se puede asemejar a la acción que debe de llevar a cabo el pegamento, pero hay una característica importante aquí con la engrapadora, que es que nos permite pues separar el par de hojas o las hojas que se hayan unido sin generar un daño bastante considerable a las hojas, ¿sí? En cambio, con el pegamento, si se usa pegamento para unir un par de hojas, dos hojas, y después se deben de separar, pues ya sabrán ustedes pues lo considerable, lo importante que es el daño que se genera a la hoja y a la información que se haya tenido en esa hoja. Sí, entonces, hay una de las razones o de las diferencias principales entre unir cosas con pegamento y con la engrapadora. Y como ya es costumbre, también tenemos que en distintas regiones se le conoce de distintas maneras a la engrapadora. Sí, como ya se habrán imaginado, aquí en México es ampliamente conocido como engrapadora, pero también se le conoce como abrochadora, principalmente en Argentina, corchetera, principalmente en Chile, grapadora también. Esta me sorprendió bastante porque al momento de buscar engrapadora, sí, para comenzar a sacar información, Google me corrigió que si verdaderamente no estaba buscando la palabra grapadora en vez de engrapadora. Entonces fue un gran momento de revelación y pues así. Cocedora, principalmente en Colombia. Engrampadora, ¿sí? Algo así como engrapadora, pero con una M en medio de la A y la P. Presilladora, principalmente en Cuba. Y bueno, digo principalmente porque es así como se me presentó la información, ¿sí? Obviamente no tengo
el 100% de seguridad de que simplemente en esas regiones se les conozca así, pero pues son todas las distintas maneras o la gran mayoría de las maneras en las que se le puede referir a la engrapadora, ¿sí? Y bueno, ¿qué otra importante característica tiene la engrapadora? Pues el elemento principal de la engrapadora o su secuaz, sí, por excelencia, que es la grapa. Sí, la engrapadora es engrapadora y seguirá siendo engrapadora gracias a la grapa. Entonces, como ya mencioné, lo de la grapa podría ser otro video, aunque pues sé que vamos a estar volviendo en algunos puntos a la historia en sí de la engrapadora. Pero pues sí, lo de la grapa por sí solo puede ser bastante importante. Y por último, algo bastante importante o que vale la pena resaltar acerca de la engrapadora es que desde su invención en el siglo XVIII, ¿sí? Para este rey Luis XVII de Francia, pues la gran mayoría de las versiones, porque hay eléctricas, la gran mayoría de las versiones funcionan gracias a un mecanismo de presión y fuerza. Sí, entonces, tan sencillo como al principio se ha mantenido hasta hoy en día y sigue funcionando de esta manera, lo cual pues es una característica que no muchos objetos comparten, pero cuando este objeto, cuando tal objeto, X objeto, ha logrado mantener que su método de uso o su forma de accionarse pues permanezca intacto entre comillas por el paso del tiempo, pues es muy es merecedero de que se le mencione, ¿sí? Entonces, la engrapadora aún se sigue usando gracias a mecanismo por presión y fuerza, ¿sí? Por un leve golpe o cuando son varias hojas o que hay una grapa atorada, pues se tiene que usar un golpe más fuerte. Por este video es todo, nos vemos luego.